en un teléfono de línea? No, estoy en un celular. Qué bien se ¿Vos te decís que no se me escucha. escucha bien? Se te Ah, ¿se escucha escucha bien? bárbaro. Se te escucha Ah, mirá. bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Tan- ¿Cómo estás, Leticia? Para quienes no la conocen, Leticia es la entrenadora de beach handball de la selección argentina, que entiendo que se llaman las Kamikaze, ¿es así? es así, nos llamamos. Las Kamikaze es un nombre que, bueno, que después de lo que fue Buenos Aires 2018, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se jugaron acá, quedó ahí como instalado las Kamikazes. Vos tenés una historia como profesora de educación física y después te interesaste por el handball o siempre te interesó el handball. Primero tengo un presente como profesor de educación física, porque yo Bien, trabajo de profesor de educación física, bien. como casi todos los y las entrenadoras de deportes amateurs, no vivimos nosotros del deporte, es solo una parte de nuestra vida, así que soy profesor de educación física en una escuela primaria, en una escuela media. Y en realidad yo empecé el deporte desde muy, muy chica, así que a los 11 años empecé a jugar y creo que a los 12, 13 ya era como medio fanática, era medio loca y fanática, que me gustaba ver partidos, seguir, no sé, yo jugaba en Ferro y teníamos la primera de Ferro y teníamos amigas y amigos y bueno, medio que me fanaticé primero con el handball y después, más adelante llegó esto de querer tener como vocación ser profesor de educación física. ¿Cómo son los puestos del handball? ¿Vos jugabas con Marina, mi señora Marina Bacín? Con la misma. En con, realidad no con jugábamos mi juntas porque señora. ella jugaba y yo estaba en el banco, pero fue como jugar juntas. Bien. Así es. Bueno, Eh, bueno, nuestro puesto era el de arquera. bien. Nosotros atajábamos. O sea, Ustedes ella atajaban. atajaba, yo me paraba en el arco. Es un puesto muy Y bueno, tenés... sacrificado el arquera en handball, ¿no? O sea, recontra. Sí. porque las probabilidades de atajar son pocas, ¿no? Estoy pensando. Y mirá, las buenas estadísticas de los arqueros es atajar un 33%, o sea que 3 de 10 vas a atajar. Es poquito, te tiran de muy cerca y con una pelota muy chiquita, ¿no? Claro. La realidad es que las probabilidades son pocas. Pero bueno, cuando tenés un buen partido y la realidad es que es uno de los puestos que más pueden cambiar el resultado del handball, ¿no? Quizás en el handball lo que tiene es que los equipos que son más poderosos tienen más lanzamiento. Pero bueno, si vos tenés un equipo menos poderoso que recibe muchos lanzamientos, si tenés una buena arquera o un buen arquero, capaz que ese día te puede salvar y puedes ganar. Se puede cambiar. Claro, ¿Por qué decís? Porque no hay tal vez tantos robos durante el juego, como que es más difícil robar, sacar. claro, y además vos imaginate que en el handball nosotros tomamos más o menos 40, no más, casi 50 ataques por partido. Entonces, la cantidad de goles que se meten está cerca de 30. Claro, siempre terminan los partidos 30, tipo 22, 28, 18, claro, 24. exactamente. Este, Es muy difícil en handball, por ejemplo, que no gane el mejor. La única posibilidad es que el arquero ataje mucho. Y yo, por ejemplo, en esto creo que fue una de las cosas que a nosotros con los gladiadores, más allá de que un equipo es un equipo muy completo, la mayoría de las veces que ganamos a potencia fue porque nuestros arqueros han atajado muy, muy bien. los Gladiadores es el equipo de handball masculino, ¿es así? Exactamente. Que participaron del Mundial, ¿no? ¿Hubo un Sí, Mundial? estuvieron en el Mundial en enero de este año y bueno, y ahora en breve tendrán tanto los gladiadores como la garra los Juegos Panamericanos, que digamos es el torneo más importante creo que para casi todos los deportes amateur que pretenden clasificar a los Juegos Olímpicos. Claro. ¿Cuáles son los países que tienen, de lo que yo recuerdo del Mundial, que vi un poquito, creo que Dinamarca era uno de los países más fuertes, ¿no? Sí, Dinamarca, Francia, España,
Noruega, Egipto, Qatar. Bueno, Qatar ahora no tanto, lo que pasa es que tuvo una época donde nacionalizó muchos jugadores extranjeros, pero ahora en el último mundial quizás no les fue tan bien. ¿Y los Pero jugadores obviamente eran que tenés europeos? un dominio, Mencionaste todos países perdóname, europeos. sí, tenés un dominio muy, muy grande de países europeos. Porque el deporte, hoy pensaba mientras hice una historia de Instagram, decía, el deporte empezó en Dinamarca con las reglas, pero el deporte de pasarse una pelota con la mano tiene tradición no sé, desde siempre, entiendo, ¿no? Supongo que aztecas y más atrás también. Mirá, en realidad hay varias teorías. Incluso hay una teoría que el handball empezó a jugarse en Uruguay. Lo que pasa es que era un handball 11. El handball empezó como un deporte de 11 en una cancha de pasto y con reglas, o con una cancha muy parecida a la de fútbol. Lo que pasa es que daneses, alemanes, son los que adaptaron la cancha a una cancha de indoor. Entonces ahí es cuando el juego cambia. Y por eso todos los países nórdicos de Europa son muy fuertes, ¿no? Claro, Suecia, Dinamarca. España también, ¿no? Lo vi en el Mundial, parecía que estaba España, bien. sí, en los últimos años ha crecido muchísimo. Bueno, además tiene una gran escuela de entrenadores y bueno, eso se nota en el desarrollo, y la verdad que tanto en masculino como en femenino, y tanto en indoor como en beach handball, tuvo un crecimiento muy fuerte en estos últimos, sobre todo 15 años. Estamos hablando con Leticia Brunati, entrenadora de handball. Te pregunto, ¿cuáles son las diferencias que encontrás entre las ligas, como decías, de femenina y masculina? ¿Acá en Argentina? Sí. A ver, yo quizás en femenino hoy, por ejemplo, hay más jugadoras, lo cual creo que es potencialmente muy muy bueno. Después no hay diferencias en cuanto a la programación o a las canchas o al arbitraje. En eso no hay una diferencia de género, por ejemplo. Sí, quizás hoy en femenino tenemos diferencia en que cuesta encontrar a entrenadores tan experimentados en femenino. Hay más entrenadores experimentados en masculino. También la otra es que no hay ninguna entrenadora mujer dirigiendo varones. En Liga de Honor, ¿no? Estamos hablando. Sí. Y en mujeres, las entrenadoras mujeres son poquitas. Eso sí es una diferencia bastante fuerte, esto de que ni siquiera las mujeres casi no dirigimos ni siquiera nuestro mismo género. Solamente hay 3 entrenadoras en la liga. El año pasado había una sola. Y después, quizás hoy, tanto en femenino como en masculino, muchos jugadores y jugadoras están yendo muy tempranamente a jugar a Europa. Y creo que en mujeres estamos sintiendo un poco más de la deserción de esas jugadoras, y en varones hay un poco más de recambio. Pero después no hay grandes diferencias. Vos, Leticia, ¿cómo empezaste siendo entrenadora? Digo, para pensar a vos que te inspiró ser entrenadora y que otras personas se puedan sumar. ¿Cómo empezaste siendo entrenadora de handball? Mira, yo empecé muy chica porque la verdad me gustaba mucho, se combinaba que me gustaba mucho el handball y también me gustaba enseñar, ¿no? En mi casa mi mamá y mi abuela eran docentes, o sea que yo más o menos sabía que me iba a ir para el lado de la docencia. Y de muy chica me gustaba mucho, o sea, tenía mucha pasión por lo que hacía, y a los 18 o 19 años ya me empezaba a meter en ayudar a los entrenadores de las categorías más chicas, a entrenar a las arqueras de las categorías inferiores, y nada, todo eso creo que me fue preparando. Después, obviamente que llegar
digamos, a lo que sigue yo como ser entrenador de una selección nacional, es más complejo, y tuve la suerte de que me impulsaran, ¿no? Que muchas mujeres en otros deportes no tienen esa suerte, ¿no? De capaz estar pertenecer a una federación o una confederación que sea lo suficientemente equitativa en cuanto al género. Bueno, a mí me pasó, quizás en otras federaciones todavía se está peleando para eso, pero nada, a veces hay que golpear puertas, y nada, ser conscientes de que tenemos las mismas capacidades, las mismas cualidades para ser entrenadora, igual que cualquier otra persona. Claro. Vos sos entrenadora de la selección de beach handball. ¿Cuál es la diferencia entre el beach handball y que no lo había escuchado nunca? Recién lo escuché hoy cuando sabía que te iba a entrevistar. ¿Y cuál es la diferencia entre el handball y el beach handball? O el handball de salón o en la cancha de cemento. Es cemento la cancha, ¿no? También puede ser. No, pero la realidad es que es más fácil decir lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? La forma de hacer los goles, ¿sí? Que los goles hay que meterlos adentro de un arco. Sí. Que tenemos que pasar la pelota y lanzar, igual que en el handball. Y después la mayoría son diferencias. Obviamente que nosotros jugamos en la arena y al aire libre. Y en la arena no puede haber líneas demarcatorias, ¿no? Sí, hay flejes, como en beach volley, hay flejes. Hay flejes, bien. Hay flejes. Claro, son como cintas que se ponen en el piso, y esas cintas marcan las líneas laterales y también el área, que es, digamos, algo propio del handball, el área esa de portería. Sí, que no podés pisar ahí, ¿no? Handball, la regla es no podés pisar ahí adentro. Claro, solamente la arquera o el arquero puede estar dentro del área. Y en el beach handball el área es un rectángulo, no es semicircular como en el indoor. Pero, a ver, hay 4 cosas que a nosotros nos hacen diferentes al indoor. Uno es fair play, o sea, hay mínimo contacto físico. Y en el handball indoor hay un montón de contacto físico. Lo segundo es, nosotros tenemos goles dobles y goles simples, o sea, goles que valen 2 y goles que valen 1. Para hacer los goles nosotros hacemos piruetas en el aire para lanzar. O sea, recibimos la pelota, hacemos un salto de 360 grados sobre el eje vertical y lanzamos al arco, y eso vale 2. O bien hacemos un gol de fly, que es salto, agarro la pelota en el aire y lanzo, y eso vale 2. Lo tercero es que el tiempo de juego no es como en el handball indoor, que vos sumás 2 tiempos. Vos jugás un set, ese set es muy corto, dura 10 minutos, y si ganaste por 15 goles, vos vas a ir 1-0 en set, como en el vóley. Sí. Si el otro set lo ganás por 1, el partido termina 1-1. Y si el partido termina 1-1 en set, se hace una definición por shutout, que es un 1 contra el arquero. Y también hay goles dobles, ¿no? Entonces, eso es lo que hace diferente. Y el tiempo de juego, y que sean goles dobles, y que sea fair play, hace que sea más fácil para quizás los países que no son potencia ganarle a otros países que sí lo son, ¿no? En el indoor es muy difícil ganarle a un país nórdico, por ejemplo. En cambio en el beach, por el tiempo de juego, por ser fair play, porque los sets se puntúan por separado, hace más fácil esto de que, bueno, a veces el más débil le puede ganar al más fuerte. ¿Sabés qué? Yo siempre asocio el handball a la primaria, porque en la primaria jugábamos al handball, jugábamos al básquet, por lo menos en mi primaria, que es una primaria conurbana, escuela pública de San Martín, jugábamos al handball, jugábamos al básquet, jugábamos al vóley, jugábamos al fútbol. Y después, como que el fútbol va ganando más en la sociedad, como que el handball no tiene tanto desarrollo. Entiendo que tiene que haber alguna difusión o alguna política que ayude a que ese deporte se desarrolle. ¿Qué encontraste vos en el deporte que no hayas encontrado en otra cosa? Mira, a mí personalmente, si me preguntás qué es lo que encontré yo,
en el deporte es pertenecer a un equipo y poder trabajar en equipo. Eso es lo que a mí más me caracteriza hacer deporte. Bueno, trabajar en equipo por un objetivo común, y pertenecer y ayudar y generar eso que quizás en otro ámbito no se genera. Está claro que hago un deporte de conjunto y quizás un deporte individual te daría otros valores, ¿no? Sí. Después, la realidad es que en escuelas y demás, cuanto más deportes puedas hacer, mejor. Yo siempre creo que la educación física tiene que ser polivalente y tenemos que poder llegar a por lo menos hacer que los chicos y las chicas conozcan la mayor cantidad de deportes que podamos, ¿no? Y quizás después ver si fuera del ámbito escolar pueden desarrollarse en alguno. La realidad es que deportivamente yo creo que la mayoría de los municipios crecieron bastante, ¿no? O sea, hay más polideportivos, hay como más conciencia del deporte y el desarrollo del deporte social. Sí, muchas veces también asocian, o por lo menos así son las campañas, que asocian como sí al deporte, no a la droga, sí al deporte, como que el deporte viene a combatir la droga o combatir la delincuencia, o combatir... Y me parece que también hay que encontrar este punto al que hablás, que es a trabajar en conjunto, a trabajar como a vivir en sociedad. Te pregunto, hay algo que siempre, ahora lo político está muy presente por las elecciones y por todo, y siempre en este programa tenemos algún punto de vista en ese sentido. Las deportistas, ¿están al tanto de la vida política? ¿Les interesa? ¿Hablan de eso? ¿Los resultados o cuestiones del gobierno sienten que los afecta o viven medio en esa realidad que es el deporte, que es una realidad también, ¿no? Mirá, a ver, políticamente siempre hay cosas que te afectan. Creo que quizás no pasa por por una cuestión partidaria, pasa por la política en sí. Sí. Obviamente que cuando el país está en crisis, el deporte está en crisis porque nosotros muchas veces para poder ir a competir a otros lugares o para poder, no sé, tener la cancha en condiciones y demás cosas, vos necesitas que los entes nacionales tengan dinero, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos un golpe muy fuerte en el deporte que en su momento tuvo que ver con algo partidario que después no se pudo reconstruir, que es la ley del ENAR. Si bien hoy el Ente Nacional de Alto Rendimiento sigue existiendo, no tiene la misma financiación que se había conseguido con la ley por allá en el año 2009, si no me equivoco, donde el ENAR recibía el 1% de la recaudación de los teléfonos celulares o de las líneas telefónicas de los celulares. Y la realidad es que esa ley a un montón o a casi todos los deportes, la realidad es que nos benefició muchísimo. Eso se vio traducido en logros deportivos, en medallas, incluso creo que se ve hasta el día de hoy, en los últimos ODESUR que se jugaron el año pasado, Argentina sacó la mayor cantidad de medallas en su historia en un juego de sur. La verdad que fue un gran torneo. Pero bueno, nada, quizás hay personas que están más ligadas a lo que tiene que ver con lo partidario, hay otras que no, pero creo que la mayoría entiende que nosotros somos parte de la política, quizás no como partido, pero también en un montón de cosas, no sé, quizás nosotras a las kamikazes no, pero un montón de deportistas dan una imagen que es súper visible en la sociedad y creo que también son herramientas para poder transformar y ayudar a transformar ciertas cosas. Y eso tiene que ver con la política también. ¿Qué te gustaría que suceda a nivel nacional, a nivel Argentina, respecto al deporte en general y no exclusivamente al handball? Mira, para mí una de las cosas
hay dos cosas súper importantes, que es el desarrollo social en el deporte. Me parece que es súper importante y creo que eso es algo que tiene que ser un plan nacional. Creo que lo está, y los Juegos Evita son una gran exposición de eso, y que es algo que tiene que continuar, y que por sobre todas las cosas hay que potenciar para intentar llegar a mayor cantidad de lugares. Después la realidad es que nosotros deberíamos intentar tener una mayor, ya en otra instancia, ¿no? Una mayor profesionalización del deporte. Eso significa poner una rueda de marketing y demás, que quizás no esté tan centralizada en el fútbol, ¿no? Y la mayoría de los que son deportistas y entrenadores amateur te van a decir lo mismo. Hoy sí, fútbol centrista. Claro, es muy difícil para los demás deportes competir con una liga profesional de fútbol, y la realidad es que los recursos que tenemos en todos los demás deportes, que al fin y al cabo también educamos y también potenciamos, y también llegamos donde quizás en algunos lugares el fútbol no está. También necesitamos, nos es muy difícil encontrar recursos, por ejemplo, privados, ¿no? Y ojalá que el día de mañana podamos, el handball, el vóley, bueno, el básquet está un poco más desarrollado, pero piensa en un montón de deportes que les cuesta conseguir sponsorización y traer dinero al deporte, lo puedan hacer. Última pregunta, Leticia, gracias por tu tiempo. Acá siempre terminamos con una pregunta porque el programa se llama Un Día Perfecto. ¿Cuál es tu día perfecto? ¿Cuál fue? ¿Cuál será? Lo que quieras. ¿Cuál es el día perfecto de Leticia Brunati, entrenadora de handball de las Kamikaze, el equipo de handball de Beach Handball? Bueno, ojalá tenga muchos días perfectos. Tuve días perfectos. Justo ayer fue un día horrible. Pero bueno, yo creo que el día perfecto es el tiempo que uno pasa con las personas que uno quiere. Perfecto. Esos son los días perfectos. Los tiempos que uno pasa con las personas que uno quiere. Excelente. Bueno, gracias, Leticia. Nos vemos. ¿Cuáles son las próximas fechas de las Kamikaze? Ahora ya nos estamos viendo en el 14 de julio en Santa Marta, en los Juegos Sudamericanos de Playa. ¿Te vas a la playa ahí al Centroamérica? Me voy a Colombia, así es. Nos vamos a Colombia, nosotros y muchos deportistas de Argentina. Somos 106 deportistas que viajamos para jugar los Juegos Sudamericanos de Playa, así que estamos con muchas expectativas. Qué buen plan. ¿Eso es el 14 de julio, dijiste? El 14 de julio comienzan, así es, del 14 al 21. Bueno, estaremos al tanto ahora si los podemos ver en algún lado. ¿Se podrá ver en algún lado? ¿Los transmiten en directo? O bueno, tal vez lo veremos por YouTube. Seguramente en YouTube. Se seguirán por la página de los Juegos. No tengo noticias de que algún canal argentino vaya a hacer una cobertura allá a Colombia. Bien, entonces estaremos ahí. Pero en las redes sociales hoy nos enteramos de todo. Exactamente, nos enteramos de todo. Bueno, muchas gracias, Leticia, por estar aquí en Un Día Perfecto. No, muchas gracias a vos y fue un placer. Les mando un beso grande. Nos vemos, hasta luego, gracias. Bien, llegamos al final, así es la vida, hemos llegado al final, nos vemos pronto.